¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo en la Fundación Chile 21, en este programa constitucional sobre diálogos constitucionales, de manera de ir viendo los diversos puntos de vista de una manera fluida, con personas incidentes en el proceso, y de manera que la Fundación, a través de su programa, sus miembros, pueda colaborar también en este trabajo. Y estamos aquí presencial, pero también estamos virtualmente con algunos amigos invitados y vamos a generar durante un espacio de no más de una hora un diálogo con preguntas, respuestas, de manera de que poder contribuir al proceso constitucional. Acá presencialmente está Cristian Suárez, gran amigo, profesor de Derecho Constitucional, es consejero constitucional por el Partido Socialista. También está Alejandro Kohler, que es consejero constitucional también por el Partido Socialista y es el jefe de la bancada de ese partido. Y nos acompaña nuestra amiga Leslie Sánchez, también académica y que es miembro de la comisión experta en esta mañana. Y por otro lado, estamos también virtualmente con algunos amigos que los alcanzo a ver aquí en el Zoom. Está Eduardo Castillo, también profesor de Derecho Constitucional y que fue miembro de la Convención Constitucional pasada. Y está nuestro querido amigo Nicolás Eizaguirre, ex ministro y también parte de este programa del constitucional, de manera que podamos tener un diálogo en este mediodía. Eh, Sin entrar en mayores detalles, vamos ahora a tratar de colocar algunos puntos centrales del proceso que estamos viviendo. Aquí el formato es que quienes están acá e incluso los que están en el Zoom puedan poner su manito o hacer alguna seña de manera que se produzca este diálogo que estamos grabando para que junto a la Fundación Ever hagamos a final de año una publicación. Voy a colocar un primer tema central que es la consulta sobre el régimen político. Hemos visto en varias sesiones que hemos tenido que los procesos constitucionales desde nuestra independencia ha dado respuesta a crisis, ¿no? La crisis de 1833 o 1920, 1925, que es precedente de la caída del presidente Balmaceda. Luego, en 1973, con la crisis y el golpe de Estado, nos da lugar a la Constitución de 1980 y siempre la salida constitucional es un régimen presidencial. El proceso fallido, del cual participó Eduardo Castillo como convencional, también termina básicamente en un régimen presidencial. En vuestra opinión, ahora con la conformación que existe y después del resultado del texto de la comisión experta, nuevamente estamos en un régimen presidencial con algunos matices, como por ejemplo exigir un cierto porcentaje para que los partidos tengan presencia en el Parlamento u otros. En vuestra opinión, ¿cómo va a resultar este texto? ¿El régimen político se va a mantener en el texto que viene de la comisión experta? ¿Van a haber variaciones? Y si ustedes lo que han visto están conformes con lo que se propuso en el texto de los expertos o ven que hay posibilidades de un cambio al respecto. Dejo aquí la palabra, le voy a dar primeramente la palabra a Cristian, si les parece, Muy brevemente, bien. para que después participe tanto Alejandra como Leslie. Eh, bueno, muchas gracias, José Antonio. En primer lugar, un agrado poder estar conversando con ustedes. Agradecemos la invitación que nos hace la Fundación Chile 21 y desde luego agradecemos también la presencia de personas tan destacadas como Nicolás Izaguirre, Eduardo Castillo, Diego Portales y bueno, y a todos los que hoy día nos están escuchando. Respondiendo directamente a la pregunta que nos hace José Antonio sobre el régimen político, a mí me parece que hay un acuerdo ya adoptado que fija un poquito el marco de la conversación nuestra,
que es el acuerdo que llevó a la elaboración del anteproyecto que nosotros estamos estudiando. Los profesores de Derecho Constitucional, José Antonio sabe, en general, hemos tenido la tendencia a pensar de que Chile necesita evolucionar desde el régimen presidencial a algo distinto, digamos, más parecido a un sistema parlamentario o a un sistema semiparlamentario. Hubo una gran discusión hace tiempo bajo el alero del Centro de Estudios Públicos o de otras universidades o organizaciones no gubernamentales para analizar este tema con expertos mundiales, digamos, Sartori y otros que hicieron recomendaciones sobre el régimen semipresidencial, por ejemplo, para Chile, y que no han llegado a buen término. Yo personalmente tengo la simpatía académica por un tipo de sistema parlamentario. A mí me llama la atención, lo he dicho en la comisión, porque creo que sobre estos temas hay que deliberar. Integro la Comisión de Sistema Político. Me parece que es una responsabilidad nuestra, a lo menos dar buenas razones públicas, de por qué razón estamos optando por introducir modificaciones al sistema presidencial existente. Sin embargo, yo he hecho ver ciertamente que me llama la atención que en un país donde el régimen presidencial ha mostrado dificultades a lo largo de la historia, como ocurre también en el resto de América Latina, de una manera muy evidente. Marta Lagos lo evidenciaba el otro día, Arturo Valenzuela, precisamente ayer participando en la comisión, lo señalaba. Entonces llama la atención que nosotros tengamos una especie de obsesión con esto. Yo he leído lo que Nicolás Izaguirre, Tomás Jordán y Pamela Figueroa han escrito. Me parece que es una reflexión súper importante, quedo hasta aquí nomás ahora, muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Creo que ha influido ese texto, como también el texto elaborado por Arturo Fontaine. Creo yo, no obstante que yo no concuerdo con lo que él plantea ahí, creo que son aportes al debate público chileno en que hay razonamiento sobre una materia sobre la que no se suele reflexionar demasiado. Alejandro. Bueno, yo quisiera también agradecer el espacio que nos brindan de compartir nuestras ideas en este proceso tan relevante que es la redacción de una nueva constitución. Quiero hacer un pequeño preámbulo porque siento que la crisis política, social, económica, global que afecta a nuestra sociedad es tan profunda que no tiene otro camino que no sea un nuevo proceso, un nuevo texto, una nueva Carta Magna. Y como todo proceso inédito, porque si uno revisa la historia, en general, en los últimos 100 años al menos, no hemos tenido un proceso como este. Es una singularidad de la que estamos enfrentando. Y por lo tanto creo que lo primero que tenemos que entender es que en este proceso se están escribiendo los códigos mediante los cuales vamos a lograr el acuerdo que nos permita presentar el 17 de diciembre un texto que interprete, que identifique a la diversidad que caracteriza a nuestro país. Yo creo que eso hay que tenerlo presente para abordar, digamos, los distintos capítulos que contiene el texto. Yo partiría diciendo que el anteproyecto, y me parece a mí que hay un consenso generalizado en el Consejo Constitucional, es un buen punto de partida. Por cierto, hemos vivido en estos últimos días expresiones políticas de distintos sectores, pero particularmente la derecha, que están buscando modificar aspectos sustantivos del régimen político chileno, particularmente lo que se refiere a escaños, modificación de distritos. Y a mí me parece que, y lo hemos dicho, digamos, en distintos escenarios, que esas modificaciones, desde nuestra perspectiva, tienen una mirada cortoplacista, porque en el fondo lo que buscan son mejores condiciones de representación política de los sectores de derecha, y por lo tanto nosotros ahí tenemos una posición contraria a esas modificaciones. Me parece a mí correcto
que sí nos hagamos cargo de revisar un aspecto que ha resultado complejo para el régimen político chileno, que tiene que ver con la fragmentación de la política y particularmente de su expresión en el Parlamento de Chile. Y por lo tanto, a mí me parece que esta norma del 5%, con una aplicación gradual, ¿no es cierto? A mí me parece personalmente una buena norma, pero no debiéramos avanzar en refundar en alguna medida este régimen parlamentario que nos ha caracterizado y que es parte de la tradición constitucional chilena. De tal manera que, dicho eso, a mí me parece que si logramos en este proceso de discusión establecer como un acuerdo fundamental que el proyecto entregado por la Comisión de Expertos es un buen punto de partida, yo tengo la confianza de que vamos a poder cumplir nuestro objetivo, porque aquí hay un riesgo muy grande, a mi juicio, por la gravedad de la crisis que caracteriza al país. Un fracaso de este segundo intento constitucional, a mi juicio, implicaría, y cuando digo fracaso, estoy hablando de un rechazo. Ya sabemos que en general la percepción de la ciudadanía respecto a este proceso es muy negativa, hay poco afecto, digamos, poco afecto a este proceso, pero aún así me parece a mí que llegar al 17 de diciembre y concluir todo el proceso con un fracaso, es decir, con un rechazo al texto, implica, a mi juicio, el grave riesgo de abrir un ciclo de mayor inestabilidad con consecuencias que aún no podemos medir. Es un riesgo muy grande. Por esa razón es que yo insisto en que en todos los capítulos, en todos los contenidos de este texto, nosotros tenemos que actuar con una extraordinaria responsabilidad, con un sentido muy claro de sobriedad respecto de lo que vamos a modificar, y también con un profundo sentido de búsqueda de los mínimos comunes con las fuerzas que hoy día están representadas en el Consejo Constitucional. Gracias, Alejandro. Leslie. Bueno, primero agradecer como siempre la invitación a la Fundación Chile 21 por permitirnos participar y comentar algo que lamentablemente hoy día, por razones de desgaste, creo yo, y desafección de parte de la ciudadanía con el tema constitucional que viene siendo recurrente hace muchos años atrás, porque siendo justo, convengamos que este proceso inició por allá por el 2011, quizás con el Marca tu Voto, con el AC, con la Asamblea Constituyente, el proceso que intentó ejecutar la presidenta Bachelet de manera fallida en virtud de la negativa a financiar ese proyecto de la ley de presupuesto del año 2016, en fin. Entonces, venimos de una derrota, por lo menos en nuestro sector, una derrota contundente el 4 de septiembre, y por lo tanto estamos como en una etapa 3.0 del proceso constituyente. Y esto de una u otra manera desgasta a la ciudadanía. Y tenemos pocos espacios para hablar de este tema y la ciudadanía en realidad no está muy interesada, para ser honesta. Y la preocupación vital que debiéramos tener todos y todas quienes participamos en este proceso es cómo lograr dar vuelta primero a los números. O sea, la gente no tiene interés en el proceso y desde ya estaría rechazando. Y creo que eso es lo más preocupante. ¿Por qué ninguna propuesta le ha hecho sentido a la ciudadanía? Luego, si nos vemos, examinamos el escenario político más en detalle y respecto a la pregunta o el tema que nos planteaba José Antonio del sistema político, bueno, tenemos la primera realidad, es una base constitucional que nos impone la reforma que habilita este proceso donde ya nos definimos como un régimen presidencial. Entonces yo creo que cualquier otro debate más allá entre régimen parlamentario y presidencial queda zanjado por esa misma base. Creo que no es mucho más lo que se puede hacer en esa materia. Lo segundo es que somos hoy día una minoría y hay que reconocerlo. Nuestros consejeros nos representan más de 17 votos, si no me equivoco. Por lo tanto, el juego completo en términos de acuerdo y manija de toma de decisiones está al frente, está en la derecha, están los sectores conservadores. Entonces, aunque tengamos excelente idea, lamentablemente tenemos que ser realistas y conversarlas con la vereda al frente para ver hasta dónde podemos llegar a estos mínimos comunes.
Y en ese sentido, entonces, la primera pregunta es que con este diseño que propusimos como comisión experta de sistema político, con todas las debilidades y críticas que ha tenido, y todas algunas muy legítimas y justas, es hasta dónde estamos disponibles para seguir transando o bajando nuestros mínimos o líneas rojas como progresistas, como izquierda, socialdemócrata, hasta dónde vamos a estar disponibles, porque eso es lo primero, lo que hemos visto hasta el momento es que no hay un rechazo generalizado a la propuesta, al contrario, se ha mirado este nuevo sistema político de una manera bastante virtuosa, pero los sectores conservadores han venido diciendo hace días, ¿cierto?, en la lógica de establecer en el texto constitucional o en la propuesta una rebaja del número de escaños en la Cámara de Diputados. Eso hoy día en lo concreto una de las cosas que sabemos. Respecto a sistema político, insisto. Y estas enmiendas debieran ingresar el lunes 17 de julio. Por lo tanto, es poco el tiempo que queda como para poder instruirnos más si hay más modificaciones, solo aquellas. Esa rebaja, hasta ahora, por lo menos lo que yo he podido oír de oyente, que es lo que nos corresponde ahora en esta parte del proceso, pues los protagonistas son los consejeros que nos acompañan en esta mesa, es que han dado ideas bien genéricas, como disminuir distritos de 8 a 7 o a 5 o a 6, los distritos de 3 diputados a 2, pero nadie ha planteado, creo yo, fundamentadamente, qué justifica esa rebaja. Si la están planteando en razón de la población, en razón del territorio, porque esos son elementos fundamentales para el diseño de un sistema electoral y por ende los escaños parlamentarios. Y eso nos refleja el punto al que quiero llegar, y es que por ese motivo y por esa dificultad es que el derecho constitucional comparado ha sido tajante en indicar que no es recomendable establecer ese tipo de detalles de sistema electoral en los textos constitucionales. No hay que ir más allá de grandes principios o quizás un número, un guarismo general, una cámara compuesta por tantos miembros. Pero la distribución territorial es algo que le corresponde al legislador y algo que le corresponde a los expertos en la materia también. En esto hay que ser bien objetivo y decir las cosas como corresponde. No es precisamente un tema de solo abogados y abogadas. Acá se requiere mucho experto en otras áreas para poder determinar cómo lograr una igual representación, porque esto no solamente, insisto, son números, sino son poblaciones, son regiones que tienen que sentirse representadas en el Congreso Nacional. Y también llamaría un poco la atención a los consejeros que no son de nuestro sector, afortunadamente, que han puesto este punto como un elemento de eficiencia fiscal o de ahorro económico para el Estado. Señalando que la reducción que se plantea hasta ahora de la Cámara de Diputados es marginal en términos económicos en el presupuesto nacional. O sea, si alguien ha pretendido sostener y señalar a la ciudadanía que rebajando una cantidad X de diputados esto va a impactar en las políticas públicas, que pueden haber más hospitales, consultorios, etcétera, eso es falso. Entonces, me gustaría a mí, y creo que los consejeros tienen esa tremenda labor, de consultarle entonces a los sectores del frente por qué y para qué. Porque también las fórmulas que proponen podría revivir un bicameralismo encubierto, donde las fuerzas políticas van a estar sobre representadas probablemente. Entonces, bueno, es un tema tan gigante el sistema político. Por cierto que no hemos podido llegar a una fórmula perfecta porque no existe fórmula perfecta. Porque para diseñar un sistema tú tienes que ver la realidad de tu sistema de partido, tu sistema electoral y luego el régimen de gobierno. Y nosotros ya estamos enmarcados en el régimen presidencial, entonces es poco margen. Pero bueno, ahora viene esta etapa fundamental que son las enmiendas, donde nuestros consejeros tienen el desafío gigante como le digo, de poner nuestros temas mínimos y saber si es que hay algo en lo que estemos dispuestos a ceder o no, e invitar a nuestros grandes expertos en nuestro sector que tenemos en esta materia que se hagan presentes en el debate, como Nicolás Aguirre, Pamela Figueroa, Tomás Jordán, etcétera, que pueden ir a exponer y dar cátedra sobre por qué no es bueno incorporar este tipo de factores en el texto constitucional. Bien, pues yo no sé si hay algún comentario sobre el particular. Ahora, sí vimos que el umbral que se puso en el texto de los expertos, luego los artículos transitorios le dieron un espacio bastante largo de implementación. Y una de las críticas es la fragmentación, lo que hablaba Alejandro de la cantidad de partidos políticos y la dificultad que hay de llegar a acuerdo con la cantidad de partidos políticos que hay, los independientes que siguen en el Parlamento, no obstante que renuncian a los partidos, en fin.
Entonces, sin embargo, los artículos transitorios, lo conversábamos con Sebastián Soto hace algunos días acá, le dan un respiro al mismo sistema. ¿Eso fue por qué? ¿Por qué no corre peligro de exigir ese umbral, en su opinión, en lo que han visto con los consejeros electos? ¿Ven esa disposición de mantener el umbral a corto plazo o para limitar la cantidad de partidos políticos o ustedes piensan que eso se va a mantener? Eh, bueno, José Antonio, yo en esto tengo la impresión de que en general, y lo digo responsablemente, tanto los consejeros de Chile Vamos como los consejeros republicanos, me atrevo a hacer esta afirmación, y por cierto nosotros queremos llegar a algo que sea semejante, parecido, diría yo, A lo que está propuesto por los expertos. a lo que ha sido la propuesta Ya. del anteproyecto elaborado por los expertos. Yo creo que esa voluntad pareciera, yo quiero ser, no ingenuamente, pero algo optimista en relación a que ojalá podamos consensuar y no alejarnos demasiado de lo que ha sido la propuesta de la comisión experta, que recoge un acuerdo político amplio y que va desde el Partido Republicano al Partido Comunista, aun cuando los republicanos hubiesen tenido ahí un solo representante. No cabe duda que Carlos Frontaura hablaba por los republicanos en el marco de la comisión experta. A mí lo que me preocupa, la verdad, quiero introducir eso en la conversación, más allá de las bondades o no del texto, que desde luego a mí me parece que en las indicaciones probablemente nosotros deberíamos tratar de poner el acento no en tantas indicaciones, en tantas enmiendas, sino que sobre todo en enmiendas que ayuden a hacer algunas correcciones, que algunas hay que hacer. No hay ninguna constitución, ninguna propuesta que no tenga que no tenga que ser objeto de algunas correcciones más bien técnicas. Pero yo creo que el tema es cómo engarzamos nosotros con la ciudadanía, ¿eh? Y yo siento que tenemos una ciudadanía que está muy ajena, efectivamente, yo concuerdo con lo que decía Leslie, a este proceso. No somos un país que esté ajeno a la crítica a la democracia representativa, a las élites políticas. Esa crítica es una crítica que nosotros hemos visto durante la campaña electoral, que es una crítica extremadamente fuerte. Y creo que nosotros tenemos que saber responder a eso y también no solamente desde el punto de vista político, sino que también en el texto. Algunas modificaciones tenemos que hacer en el sentido, creo yo, de ver cómo articular mejor la relación entre lo político y lo social en el mismo texto. Y eso quizás, por ejemplo, a través de introducir consejos económicos y sociales en el ámbito de las regiones o en el ámbito local, que a mí me parece que en un país que ha tenido digamos, históricamente, que un país que tuvo una malla de organización social extremadamente eficiente, digamos, esa malla se destruyó, digamos, en los tiempos de la dictadura y luego creo que nosotros tampoco contribuimos mucho a mejorarla durante el tiempo que fuimos gobierno. Y entonces creo yo que eso es urgente restablecerlo. Hay que hacerlo no solamente a través de la idea de los plebiscitos, de las iniciativas populares, sino que hay que hacerlo institucionalmente, me parece a mí, de tal manera que exista una relación de diálogo entre el mundo político de la representación, altamente cuestionada por la ciudadanía, y no solamente en Chile, en el resto del mundo, y el mundo de la sociedad civil que hoy día quiere pronunciarse, que quiere decidir, quiere tomar decisiones en el ámbito regional y el ámbito local. Simplemente colocar eso allí y decir una cosa que respecto a lo que Leslie indicaba. No obstante la desafección que uno puede observar, hay que tener presente que atendidos los tiempos para que la ciudadanía se pronunciara y participara, la participación en la generación de iniciativas populares de normas ha sido extraordinaria en los diálogos ciudadanos. Es decir, ojo, 600.000 personas, 13.000 personas. Es decir, yo entiendo que prácticamente no hay otro proceso constitucional en el mundo, por lo que he escuchado yo de expertos en la materia, que haya tenido, tanto en la primera fase de este proceso, con la convención, como ahora con el Consejo Constitucional, una amplitud tan grande
hacia la participación de la ciudadanía. Entonces, no obstante la desafección, creo yo que no hay que olvidar que la participación ciudadana ha sido extraordinaria. Son 31 iniciativas populares de ley, muchísimas personas, miles de personas que han podido plantear sus puntos de vista. El Consejo ha estado escuchando de una manera vertiginosa, si ustedes quieren, las opiniones de personas expertas en las más distintas áreas, de tal manera que yo creo que en ese aspecto no estamos con déficit. Hemos logrado algo que es importante, sin embargo todavía hay que insistir y estar presentes nosotros también en nuestras respectivas regiones o circunscripciones, digamos, para informar a la ciudadanía. Alejandro quería comentar algo y Sí. después vamos a dar va a ver si nuestros amigos que están en el Zoom también se integran. Solo insistir en que, a mi juicio, este proceso o es un pacto político o no va a ser nada. Yo soy optimista porque creo que en el caso de la derecha y particularmente republicanos hay una evolución notoria a partir de los resultados electorales del 7 de mayo. Nosotros vimos a un partido republicano soberbio, con las ganas de pasar máquina, y creo que todos nosotros los que resultamos electos, y nosotras, porque hay compañeras también, pensamos inicialmente que el inicio iba a ser una confrontación dura. Pero todos y todas, yo diría por intuición política, por experiencia, arribamos al inicio de las actividades del Consejo Constitucional con una actitud de mesura, de sobriedad, de búsqueda de respetarnos, de conocernos, conscientes de que en esa primera etapa de instalación del Consejo iba a ser fundamental, digamos, abrir espacios de diálogo. Yo tengo la convicción de que la derecha y particularmente republicanos al inicio del proceso no se lo tomaron en serio. Lo digo porque sus voceros en reiteradas ocasiones señalaron, mira, entre este texto y la Constitución del 80 preferimos la Constitución del 80. Fueron opiniones públicas que fueron expresadas. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, yo detecto, y lo digo con mucha responsabilidad, un cambio de actitud. Es decir, Republicanos está consciente hoy día de que la evolución y resultado de este proceso constitucional, no solo en su fracaso, digamos, no solo afectaría a la centroizquierda, digamos, sino que también a ellos, porque ellos tienen la pretensión legítima de ser gobierno. Y para ello también hay que dar muestras de gobernabilidad y responsabilidad con el país, porque aquí lo que estamos haciendo es pensar en el país, en el futuro del país. Y en ese sentido, entonces, yo tengo cierta moderada confianza en que vamos a lograr el pacto político. Un pacto político que se sustenta precisamente en el análisis común de la gravedad y profundidad de la crisis social política que afecta a nuestro país. Por eso también nosotros propusimos, y con Cristian ahí compartimos espacios de conversación, la necesidad de transitar por lo que llamamos cuerdas paralelas, siempre sobre la base de que el anteproyecto es un punto de partida razonablemente bueno. Es un extraordinario trabajo de los comisionados y comisionadas. ¿Y por qué hablábamos de las cuerdas paralelas? Porque existen capítulos, enmiendas, contenidos, digamos, que tienen una menor carga ideológica y que por lo tanto permitirían, y ahora lo vamos a empezar a ver a partir del 17, cuando ya estén las enmiendas subidas, digamos, al sistema, y otros temas que tienen una mayor carga ideológica, como todo lo que se relaciona, por ejemplo, con derechos sociales, con el carácter del Estado, social democrático de derecho, etc. Y yo detecto, por ejemplo, en las conversaciones, en las comisiones, que en el ámbito, por ejemplo, de la descentralización del país,
existe un consenso de que nosotros somos un país unitario, descentralizado, dice el texto. Y entonces ahí hay un espacio razonable de diálogo, digo, y de acuerdos. Y claro, eso significa asumir que hoy día esta excesiva centralización del país afecta el desarrollo equitativo de los territorios que lo componen. Tenemos unas regiones, en el caso de la región de los ríos, que en mi región, yo observo, por ejemplo, que el gobernador, que tiene la potestad democrática, gestiona en la práctica un 10% del total de los recursos que el Estado ejecuta en la región. Ahí hay una anomalía. La existencia de la delegación presidencial también es una anomalía. La debilidad estructural de los municipios, que son el órgano del Estado más cercano a la gente, el más relevante a mi juicio, también está subdotado de recursos, autonomía, capacidades, digamos, de gestión del territorio. Entonces, allí hay materias que obviamente van a ser de discusión, pero que tienen un espacio mayor para los acuerdos. Entonces, yo creo que hay que transitar por ese camino y también lo detectamos, no sé si ustedes comparten conmigo, pero en el capítulo función jurisdiccional y órganos autónomos, también descubrimos un tremendo espacio para la conversación y eventuales acuerdos, porque todo el mundo asume, ¿no es cierto?, de que uno de los problemas que tiene hoy día la sociedad chilena es una profunda desconfianza, no solo de la política, también del sistema judicial. Ahí hay una carga de subjetividades, de encono, de rabia inmensa. Yo le preguntaba al fiscal, le decía, fiscal, ¿usted podría graficarnos cómo opera la orden de investigar que ustedes envían a las policías? Y casi con una sonrisa me dice, en realidad poco, porque se acumulan tantas órdenes de investigar y hay tal deficiencia en la capacidad de generar información e inteligencia para combatir efectivamente la delincuencia y el narcotráfico, que muchas veces se van acumulando, digamos, denuncias, investigaciones que no conducen a nada. Entonces, efectivamente ahí hay un problema que nosotros desde la izquierda, desde la centroizquierda, tenemos que asumir. Tenemos un problema serio, gravísimo con la seguridad pública y la seguridad humana. Y nosotros no podemos escaparnos y asumir la responsabilidad de que este es un tema fundamental para nuestra ciudadanía. Yo antes de hacer una consulta más, porque hemos hablado de régimen político y y un poco también del proceso de lo que ustedes están visualizando. Voy a dejar abierta una pregunta y voy a ver si podemos, con los amigos del Zoom que quieran participar, que han pedido algún par de palabras, a ver si podemos conectar. Pero hay un tema que es el tema del modelo económico que dio lugar, sin duda, a una de las causas principales del estallido social y que da lugar al cambio constitucional, que es el modelo económico, y la comisión experta llegó a una cierta solución en que hubo unanimidad en sin abrochar un modelo, sino dejarlo abierto a las políticas públicas, de manera que la hermenéutica, que la interpretación pudiera dejar abierto a los gobiernos, ¿no, Leslie? Ese fue el sentido, que no dejar amarrado un Estado en materia de salud, educación, seguridad social. No era el proceso fallido, en el sentido que sí habría un modelo mucho más prestacional, decididamente prestacional del rol del Estado, sino un ámbito más abierto en que no hubiera acusaciones de discriminación arbitraria en este texto que se propone frente a una política pública, sino que se permitiera las políticas públicas. Ese un poco fue el sentido del texto aprobado. Quedó ahí. Entonces, mi pregunta va a ser si eso... Hoy día hay peligro de que incluso hay un retroceso a un modelo de nuevo más conservador que era el que estaba en la Constitución del 80. Voy a dejar abierta esa inquietud constitucional. Voy a saludar a Domingo Namocura, que está aquí presente, que ha llegado aquí a no voy a decir los estudios de la Fundación Chile 21, pero digamos el espacio que tenemos acá. Y vamos a ver si podemos contactar con Nicolás Aguirre, que está acá virtualmente, para que frente a lo que se ha dicho pueda plantear su opinión. Veo también a Diego Portales, a Raúl de la Puente y algunos otros amigos, Sergio Olivares, en fin, algunos que alcanzo a visualizar en el Zoom. Veamos si es posible. Nicolás, a ver si puedes hablar y a ver si te escuchamos. Estás muteado, Nicolás. No sé si alcanzas.
Tienes que abrir tu micrófono. Hay una Ahí protesta sí, por la falta de lenguaje inclusivo. te escuchamos. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Te escuchamos, Nicolás. Gracias, Nicolás. Gracias. Ahí está María Angélica. Te la había comentado. De nada. A ver, voy a tratar de ser sucinto. Hay muchos temas que son de gran importancia, pero yo en la vieja escuela de las contradicciones principales y las contradicciones subyacentes, trataría de dar por lo menos mi punto de vista respecto de cuáles son las contradicciones principales donde si fallamos, el texto va a ser inaceptable en la práctica. Y son varios los temas, pero como no me puedo extender demasiado, voy a concentrarme en dos. El primero es el peligro de mercantilización de los derechos sociales. Cuando eufemísticamente se habla de la libre elección, yo fui convidado al Consejo, también Eduardo Engel, y abundamos en señalar cómo este modelo de libre elección, con un Estado, por así decirlo, neutro respecto a una red pública o una red privada, o que la libre elección se entienda como la competencia entre prestadores privados, termina necesariamente en la segmentación y la discriminación. Eso ya lo hemos visto con la ISAPRES, lo vimos con el modelo de la educación particular subvencionada, lo podemos ver igual con el sistema de las AFPs. Entonces, como bien dijo, creo, José Antonio, si los republicanos intentan meter lenguaje que haga que constitucionalmente nos casemos con Z, con un modelo de mercantilización de los derechos sociales, esa es una barrera que no podemos cruzar. Porque indefectiblemente, y eso está súper demostrado en la experiencia y en la teoría, si la provisión de los derechos sociales está hecho por prestadores privados que compiten y con fines de lucro, la forma de competencia va a ser la segregación y la segmentación. Es lo que hemos vivido con la ISAP, lo que vivimos con la escuela, lo que vamos a vivir con la... Entonces, como no estamos en una posición, disculpen, de particular fortaleza, yo creo que todos los esfuerzos hay que desplegarlos para llegar a un texto lo más parecido posible a la comisión experta, donde se deja abierto, como siempre dice Verónica Undurraga, un modelo habilitante. O sea, si viene un gobierno de derecha y tiene la mayoría y quiere privatizar la seguridad social, que lo haga. Pero si viene un gobierno progresista y quiere desprivatizarla y solidarizar la seguridad social, como todos lo entendemos, que también lo puede hacer y que el Tribunal Constitucional no lo eche para atrás. Y eso ya nos ha ocurrido con la Constitución actual. Entonces, ese, para mi gusto, es quizás el nudo gordiano número uno. O sea, si esta gente nos mete contenido privatizador en la seguridad social, porque una cosa importante es distinguir lo que es seguridad social de lo que es ahorro obligatorio. O sea, el que tú fuerces a que la gente cotice 10% y 16% si están los empleadores, o que cotice 7% para la salud, pero esos recursos no se solidarizan, lo que tú tienes un esquema de ahorro obligatorio, que es para proteger la caja fiscal, que no tiene nada que ver con seguridad social, nada. La seguridad social es básicamente el que quienes más tienen aporten a la entrega de derechos sociales uniformes y universales a los que menos tienen. Eso es la seguridad social. Entonces, si la Constitución deja constitucionalizado un modelo privatizador, yo creo que no vale la pena aprobar esta Constitución, simplemente. Y el segundo tema es el tema del régimen político. Algo dijo... estoy con arteriosclerosis. Ayúdame, Leslie.
yo estoy preocupado por esta intentona de reducir el número de parlamentarios. Eh, la, Leslie dijo que había un peligro de binominalizar. Nosotros ya, por lo menos yo creo, hemos tenido que tragar yo soy contrario al régimen presidencial, pero he perdido todas las batallas, porque al régimen presidencial le corresponde un esquema bicameral, espejo. Y el Senado es elegido en este país de una forma que no respeta la igualdad del voto y que sobrepondera a las regiones conservadoras. Eso ya lo hemos tenido que tragar. Pero si más encima la Cámara Política, la Cámara de Diputados, se nos va a binominalizar y se va a reducir en el número de diputados y diputadas, lo que significa en la práctica que se encarece muchísimo los fondos necesarios para poder postular a un asiento. Vamos a ir oligarquizando la Cámara de Diputados. Entonces yo defendería a brazo partido el que la Cámara de Diputados, ya que no pudimos ganar el tema de las listas cerradas, continúe siendo proporcional y suficientemente vasta, tal de que las distintas fuerzas puedan ser representadas y que no predominen aquellos que tienen más financiamiento para hacer campañas. Yo diría que esos dos nudos gordianos para mí son los fundamentales. Y si fallamos en cualquiera de esos dos, la posibilidad de hacer cambio en democracia se restan, se minimiza. Eso, gracias. Ya, Leslie, yo estoy aquí repartiendo, veo si alguien quiere preguntar algo, veo ahí a María Angélica que está también con la, ¿o no? Sé que, Sí, ya, solo decirte pero que María estoy Angélica, muy de acuerdo. dale, Estoy muy de dale María acuerdo Angélica. con lo planteado por Nicolás. Me preocupa el punto 1, que continuemos con la mercantilización de los derechos sociales, en general, salud, educación, pensiones, etcétera, y otros más. Yo creo que eso va a calar muy fuerte en la población para rechazar. Bien, Leslie. Voy a tratar de ser breve porque los dos temas son súper abultados en términos de análisis, y voy a partir de atrás hacia adelante. Que preguntó Nicolás. A ver, respecto del sistema político, yo vengo diciendo desde hace mucho rato, ¿cierto?, que no se recomienda determinar cuántos escaños van a haber por Cámara, entendiendo, insisto, que estamos dentro de un régimen presidencial con un Congreso bicameral, que eso no es modificable porque, vuelvo a reiterarlo, están las bases institucionales de este proceso. Entonces, no es mucho lo que se puede hacer ahí. Perdona, ¿pero que el número esté en la ley, dices tú, o que esté en la Constitución? O sea, yo no pondría ningún número en la Constitución, pero si queremos poner alguno, pondría el número total de integrantes de Cámara, pero no un desglose por regiones, ni por escaños parlamentarios, ni por distrito, ni por nada. ¿Ah? Ya. Porque creo que eso es algo que debiera ser flexible, además que debiera poder modificarse eventualmente de conformidad a las reglas, a la realidad, poblacional, territorial y la configuración del territorio. Sí, eso va a ir modificando siempre en cualquier país, no solo en el nuestro. Particularmente me parece que aquí hay alguna lógica encubierta que no hemos develado del todo bien nosotros de los intereses que hay de los sectores conservadores, porque la propuesta es solo disminuir los números de escaños en la Cámara y no en el Senado. Y eso ya es particular, porque si usted de verdad quiere disminuir números solamente por temas financieros, un senador en términos, lo vamos a decir, vulgares, vale más que un diputado en términos económicos. Entonces lo que yo puedo interpretar es que, y solo interpretar, una interpretación muy subjetiva, es que en el Senado tienen mejores números que en la Cámara, entonces pareciera que la conformación del Senado les parece más adecuada y es la Cámara la que les complica y es allí donde quieren echar mano. Entonces nos demuestra algo que los consejeros conservadores han dicho en reiteradas ocasiones, que es preferible que nosotros toquemos estos temas y no los incumbentes, que son los parlamentarios, porque ellos van a ser modelos a medida. Pero a mí me cabe la sana duda de quiénes son hoy día más incumbentes y quiénes tienen más intereses políticos de qué regular. Este es un tema sensible y lo va a ser siempre. Pero lo recomendable en las sociedades modernas es que lo haga el legislador y no el constituyente derivado.
además que si tu objetivo es disminuir la fragmentación, tampoco se logra disminuyendo el número de escaños, se logra con las listas cerradas, como decía Nicolás Izaguirre, o prohibiendo los pactos electorales, pero no disminuyendo el número de diputados y diputadas. Además, en la opinión, por lo menos de la comisión experta, el que estas reglas fueran paulatinas en el tiempo, o sea, que se fueran implementando progresivamente, tiene que ver con que el objetivo de un texto constitucional tampoco es hacer desaparecer partidos de la noche a la mañana, y menos sectores políticos. Y hoy día, siendo muy objetiva con los datos que manejamos la mayoría que nos dedicamos a estos temas desde el CERVEL, lo que tenemos claro es que los partidos que no alcanzan el 5% son partidos como la Democracia Cristiana, como el Partido Radical, como el Partido por la Democracia, como el Partido Liberal, que son los partidos socialdemócratas de centro. Por lo tanto, aplicar esta regla del 5% de manera inmediata podría dejar al electorado sin un sector que lo represente. Y tenemos que convenir que la política es cíclica, por lo tanto, hoy día quizás estamos viendo una política de extremos, pero las sociedades cambian, quizá la próxima elección son los partidos de centro los que logren mayor votación, y por lo tanto no puede ser un texto constitucional el que a priori disminuya o vete o limite o restringe esas oportunidades electorales, que la ciudadanía es la que tiene que, como le digo, finalmente decidir. Y respecto al Estado Social y Democrático de Derecho y la mercantilización de los derechos fundamentales, que es la pregunta de Nicolás, yo creo que acá tenemos un temor histórico, y es un temor muy, muy, muy legítimo y muy fundado, porque hemos vivido más de casi, no sé si me equivoco, 40 años con un Estado subsidiario, con una constitución neoliberal que ha mercantilizado todos los derechos. Entonces hoy, si yo viniera desde cero, ¿cierto?, a leer este texto constitucional y no conociera la historia de Chile en profundidad, diría, no debiese tener este temor y no debiesen ocurrir los fenómenos anteriores, porque este es un texto que hay que mirarlo en su completitud. Y no solo se declara un Estado social democrático de derecho, sino que declara principios en el capítulo 1, como la solidaridad, la redistribución, la relación justa entre los ciudadanos. Por lo tanto, el diseño de las políticas públicas no podría ser otro más que ese. No podría simplemente una palabra en el catálogo de derechos fundamentales que se refiera solo a educación o solo al sistema de seguridad social venir a retrotraer todo lo que señala el capítulo de bases fundamentales. Porque hay que hacer esta interpretación armónica al texto, no solo de una palabra, como digo, de un artículo en particular. Entonces, claro que hay que tener cuidado, como decía Nicolás, de que no se nos vayan, digamos, a intercalar palabras o frases que indujan a error, o a una interpretación por lo menos dificultosa en la implementación. Pero sin lugar a duda, el mayor desafío que va a tener este texto constitucional, si es aprobado con enmienda o sin enmienda de los consejeros, es precisamente cómo un país que hace casi 40 o más de 40 años vive en un Estado subsidiario transita a un Estado social democrático de derecho. Yo creo que eso, sin lugar a duda, va a ser lo más difícil, porque estamos acostumbrados a diseñar políticas públicas desde esa mirada. Y no entendemos que el cambio constitucional es un cambio paradigmático profundo, y va a ser no solo para los ciudadanos, sino para todas las instituciones, Congreso, Ejecutivo, tribunales de justicia, en este caso Corte Constitucional, etc. Por lo tanto, es algo que lamentablemente no podemos señalar desde ya, ni que va a ser ni positivo ni negativo, pero que debiera ir en una buena senda y que lo vamos a ir construyendo. No hay otra forma de poder evaluarlo sino que a posteriori. Voy a un par de palabras solamente, voy a hacer una observación que a lo que se ha planteado varias veces, que Nicolás Izaguirre también lo ha señalado en otras oportunidades, que es básicamente que no se haga de la Constitución el reflejo de un modelo, y menos de un modelo de que permanezca lo que ha sido el Estado subsidiario de la Constitución de 1980. Pero lo que hemos visto después del texto de los expertos es que el Estado social y democrático de derecho puede convivir con el Estado subsidiario sobre la base de que, lo que dice Leslie, que en el capítulo del Estado solidario, de los valores que se protegen en la Constitución, pero sin embargo, luego después podrían ser tanto los prestadores privados como los prestadores públicos los que satisfacen esos derechos. Entonces vuelve a surgir el reconocimiento de las ISAPRES, de la AFP, como
parte del Estado social y democrático de derecho. ¿Ah? Es una forma de entender que conviven ambos conceptos. ¿Ah? Lo dejo aquí porque yo creo que es parte de lo que va a ocurrir por parte del mundo republicano. Es decir, mira, también los privados somos partícipes de ese Estado social y democrático de derecho, entonces ahí volvemos a esta sombra que se planteaba originalmente. Entonces, dejo ahí abierto, porque sé que es un tema jurídico, pero un tema económico, y es parte de lo que dio lugar a uno de los aspectos fundamentales de este proceso. Voy a dejar a Cristian, que ha pedido la palabra, pero si te parece brevemente, escuchamos a Diego, no, está Raúl de la Puente, que lo veo ahí en el Zoom, que pidió la palabra, porque además uno de los temas también que Raúl ha sido fundamental en el programa de esta fundación, que son los aspectos laborales, y que obviamente tiene una voz muy relevante, y hace poco también se ha hecho algunos comentarios de que habría una modificación. Yo he visto unos WhatsApp de Raúl respecto a la propuesta de la comisión experta, respecto a lo que debería tener el texto constitucional, que sería un retroceso. Estás muteado, Raúl. Tienes que sacar el... Ahí te veo muteado todavía. Ahí sí. No, volviste a mutearte. Ahí. Sí, gracias. Eh, bueno, mira, están presentes también, quiero mencionar, acá en esta reunión, Edgardo Lepe, que son integrantes del área laboral de acá de Chile 21. Edgardo Lepe es un abogado laboralista que asesora a alguna federación del cobre. También está presente María Angélica Ibáñez, que es una mujer que ha sido asesora y es asesora de la NEF, ha sido asesora de la CUT, tiene una larga trayectoria. También está Sergio Olivares, que es el presidente de la CUT de la provincia de Quillota. Entonces, habemos 4 representantes de todo el mundo laboral en que hemos participado, algunos como Anabel con nosotros y Sergio Olivares, en, bueno, en algunas opiniones vertidas hacia el Consejo Constitucional. Porque a nosotros nos preocupa mucho lo que ocurre en 2 temas importantes, que tienen que ver con la libertad sindical, que se refiere a la libertad para asociarse, formar organizaciones, y también, bueno, a la negociación colectiva en el cual hemos planteado el tema de la negociación colectiva ramal, vale decir que se haga por sectores o regiones, y también, bueno, dentro de eso está la huelga, parte de los derechos de los cuales nos preocupa mucho lo que están haciendo en este minuto los concejales, los constitucionalistas que son y también de la UDI y del Partido Republicano, porque pretenden limitar el derecho a la huelga y por lo tanto vulnerar una serie de convenios que son aprobados por la Oficina Internacional del Trabajo. Y también el tema del trabajo decente. 2 temas importantes, libertad sindical y trabajo decente. Son 2 temas que nos interesan, que no se vulneren y que no se limiten, porque vemos que ya hay una ofensiva en contra de lo que hay en este minuto, como ser el tema de que están discutiendo republicanos y UDI, en el tema de limitar la huelga. Por lo tanto, para nosotros que somos trabajadores, donde creemos de que precisamente esto es un tema político, porque vulnera precisamente el poder de los trabajadores, por ejemplo, para declarar huelga o para tener mayor fuerza a través de una negociación colectiva ramal. De manera que son temas para nosotros que creemos que hay que defenderlos con mucha fuerza y plantear ahí una línea roja de, de que esto no se siga vulnerando. No sé si algunos de mis compañeros del área laboral quisieran decir algo más para yo no ocupar todo el tema del tiempo eh, hablando. No Vale, sé, gracias, Raúl.
Ahí si no levantan, levantan la mano, pero mientras tanto le damos la palabra a Cristian para que vaya avanzando en las respuestas de lo que se ha planteado hasta ahora. Sí, yo quisiera en primer lugar coincidir absolutamente con lo que ha dicho Nicolás Izaguirre. A mí me parece que son dos líneas muy límites estas, que él ha planteado sobre la mercantilización de los derechos sociales y lo relativo al régimen político. Republicanos debe saber que nosotros no vamos a aceptar, digamos, un camino que vaya en esa línea. Hasta el momento, y nuestra actitud ha sido una actitud responsable y seguirá siendo una actitud responsable. Pero esta actitud responsable significa también atender a que en Chile hay acuerdos políticos que se han adoptado y que dieron lugar a un anteproyecto en el que se reflejan consensos bien relevantes, que no siempre reflejan las ideas que uno tiene, como bien decía Nicolás Izaguirre, pero consensos muy importantes que no se pueden romper de buenas a primeras en esta deliberación que tenemos en el Consejo Constitucional. Por lo tanto, en esa materia, yo creo que la gente que nos escucha tiene que estar muy tranquila de que nosotros vamos a defender esos límites y que Republicanos debe saber que, desde luego, que si se rompe la línea, también lo debe saber la gente de Chile Vamos. Nosotros tenemos la Constitución vigente, no nos gusta, pero la Constitución vigente, por ejemplo, puede modificarse hoy día por 4/7. El anteproyecto está planteando que la reforma tiene que hacerse por 3/5 y establece un sistema de reemplazo también que es altamente preocupante. De tal manera que yo diría, aquí hay que llamar a la racionalidad, a todos los sectores políticos, a la responsabilidad, porque la responsabilidad significa, yo puedo entender que ahora se quieran hacer enmiendas y modificaciones, digamos, con tejo pasado, pero hay que tener cuidado en esto, sobre todo si queremos arribar a un adecuado resultado. Creo que aquí lo importante es Chile, quiero decirlo así, y no simplemente como un cliché. Creo que aquí tenemos que tener amor por Chile, responsabilidad con Chile. Tenemos que tener esa responsabilidad en los temas de seguridad, para no solamente poner temas emblemáticos, sino, como decía Alejandro Kieler, también para mirar en el fondo la importancia que tiene hacer modificaciones relevantes en materia de coordinación entre el Ministerio Público o la estructura del Poder Judicial, que son las que están fallando en materia de seguridad o respecto a las potestades que debe tener el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad Pública. Todos sabemos qué es lo que pasa con la seguridad pública, cuáles son los problemas que hay, los problemas de fondo, y creo que nosotros no podemos estar aquí haciendo caricaturas frente a la opinión pública y tenemos que tener responsabilidad también en este tema. La izquierda no tiene por qué no defender la seguridad. Nosotros defendemos la seguridad de nuestros ciudadanos, entendemos que la seguridad es seguridad global y que implica también la seguridad para la vida. Y en ese sentido, don Raúl de la Puente, no podemos menos que coincidir con usted. No nos gusta esta idea que parece oírse de cambiar la noción de trabajo decente por trabajo digno. Algunos dicen es lo mismo, son sinónimos, depende de la traducción que se quiera hacer, en fin. Pero creemos que hay que insistir en la idea de trabajo decente y a lo mejor sobre la base, en la negociación, como decían los modernistas, de que menos es más. A veces es mejor tener menos normas en la Constitución y permitir entonces que a través de un proceso de deliberación en el Poder Legislativo, a través de una Constitución que sea habilitante, esos cambios puedan hacerse el día de mañana en conformidad a lo que sea el juego de las mayorías y minorías en el Congreso. Pero en esto estamos claritos. Eso quería decir. Gracias, Cristian. Hay una palabra que está pedida de Eugenio, me parece, ¿no? ¿Hay una mano arriba? ¿Hay alguien que está en el Zoom? Creo que... ¿O no? Bien, entonces, si no... Edgardo, es que lo estoy mirando a la distancia. Edgardo, tienes arriba la mano. Gracias. Mira, solo para complementar lo dicho por Raúl, nuestro coordinador del área, puesto que aquí la gran preocupación no es solo que no se pueda avanzar. Aquí lo que hay en estas materias es un severo riesgo de retroceder. Y particularmente quiero señalar materias propias como libertad sindical y en particular
la huelga, por ejemplo, hoy día, jurisprudencialmente, la Corte Suprema ha ido avanzando mucho más que nuestra legislación. Y lo que aquí efectivamente apareciera es un riesgo de retroceder fuertemente. Entonces, yo, frente a este riesgo, nos resulta bastante interesante esta propuesta de que se señalaba recién, de que menos es más respecto de tener normas que permitan habilitar una discusión para que posteriormente el órgano legislativo y el órgano jurisdiccional pueda avanzar, pero que eso se aplique en todos los ámbitos. Entonces, que se consagre y se deje abierto este ámbito en materias laborales, en las materias que Nicolás señalaba del Estado social, y no se deje muy regulado o muy amarrado a aquellos aspectos que le interese a ellos y los nuestros abiertos al día de mañana a que efectivamente puedan tener o no las mayorías. Si vamos a menos es más, una constitución minimalista, efectivamente, que sea en todo ámbito, y en eso efectivamente puede ser, y puede ser la solución al riesgo de que efectivamente puedan ellos, en virtud de la mayoría obtenida, pasarnos por arriba. Entonces, quizás dejar enunciado y de verdad, por lo menos lo que podemos aportar desde la mirada nuestra, un poquito la especialidad nuestra, es que en el ámbito laboral, nuestros tribunales de justicia tan cuestionados en muchas cosas, avanzaron mucho más en materia de libertad sindical, de protección a los funcionarios públicos, en base a las tutelas y otro tipo de organismos. Y paréntesis, porque si no me va a retar Raúl, también de la discriminación que se pretende dejar, y ahí quizás no solo estaría o responsabilidad republicano, respecto al sector público, ¿verdad? Respecto a el desarrollo de la libertad sindical y particularmente la negociación en el ámbito del sector público. Eso quería reforzar. Muchas gracias. Voy a dejar la última palabra a quienes estamos acá y están escuchándonos y presenciándonos por Zoom, sobre una materia que ha sido también clave, que es todo el tema ambiental y el tema de agua y de los pueblos originarios. Sabemos que el proceso fallido, hubo una presión enorme y un articulado extensísimo sobre los derechos de la naturaleza, estableciendo normas respecto al derecho humano al agua, etc. Y luego vino un retroceso, volviendo básicamente a la norma de la Constitución de 1980, el medio ambiente libre de contaminación, algunas normas que bien logradas de la comisión experta. No sé si con el mundo republicano han visto que a lo que se alcanzó a llegar en la comisión experta, se han escuchado un retroceso respecto al derecho humano al agua, respecto a la protección del medio ambiente y también a materias vinculadas al reconocimiento de los pueblos originarios. Es un área, dado por el tiempo, que lo dejo la pregunta abierta para que ustedes nos digan si en ese ámbito cómo están visualizando lo que hoy día se planteó por la comisión experta versus lo que ustedes están viendo del mundo republicano, si podría haber un retroceso o no en esa materia. Voy a dejar primero a Alejandro, sin perjuicio de lo que tú quieras plantear en cualquier otra materia. No, lo que pasa es que antes de responder la pregunta, yo también quisiera hacerme cargo y sumarme a las palabras de mi amigo y compañero Cristian Suárez respecto de la férrea voluntad de nuestras bancadas, me refiero a la Unidad para Chile, de defensa de estas líneas rojas fundamentales que marcan, digamos, claramente los espacios de movimiento que tenemos al interior de la conversación en eventual negociación que se produzca. De eso pueden tener absoluta garantía. De hecho, respecto de la libertad sindical, yo pregunté a la bancada de la UDI en los pasillos del Congreso, le dije, a mí me parece esto mucho más que un exabrupto. Entonces, la respuesta de ellos fue, mira, esto es un invento de la tercera, no nuestra, nosotros no hemos planteado eso. No hay acuerdo ni hay motivación alguna para ingresar una enmienda de la forma en como lo ha expresado la tercera. Eso solo como aclaración. Pero hicimos ver que allí hay un límite fundamental con nuestros trabajadores y trabajadoras y nosotros lo vamos a defender absolutamente, de eso no tengan ninguna duda. Solo quiero decir, porque a mí me preocupa, no es que me preocupe, digamos, yo tengo una convicción. Yo creo que estamos en un diálogo de dos fuerzas, de dos sectores cultural e ideológicamente distintos.
y que no tiene códigos, que códigos de comunicación, y que esta singularidad la estamos enfrentando, yo no digo improvisadamente, pero descubriendo cuáles son los caminos. Porque yo en las conversaciones, porque aquí hay que ser súper franco, nosotros conversamos con estas personas, nos fumamos un cigarro, tomamos un café, nos encontramos, tenemos bancadas en el mismo piso. Es decir, hay un encuentro cotidiano, digamos, con ellos y conversaciones, por cierto, informales, pero que son conversaciones. Y en ese sentido yo quiero insistir en algo. Creo que republicanos particularmente han entendido que la profunda crisis del país obliga a un acuerdo. Y que la base de ese acuerdo, y está expresado por algunos de ellos, es el anteproyecto elaborado por nuestros comisionados y comisionadas. Eso me parece un elemento fundamental para entender el proceso, ¿ya? Yo diría a partir del 17 de julio, cuando ya el formulario de ingreso de enmienda esté determinado y subido, se va a iniciar se va a abrir un espacio de conversación y diálogo y eventual negociación. Entonces, dicho eso, quiero decir lo siguiente. En medio ambiente, esta propuesta contempla elementos muy valiosos, ¿ya? Yo lo único que en el ámbito del medio ambiente echo de menos es que dejamos fuera, yo sé que esta es una constitución, una propuesta minimalista, habilitante al legislador, ¿verdad?, que va a resolver de manera orgánica los temas, digamos, pero a mí me parece que el texto deja fuera, y a mí me parece relevante, esta característica oceánica de Chile. Ahí hay una vida que tiene que ver con el futuro del país, tiene que ver con cientos de miles de familias que hacen turismo o extraen productos, está la soberanía de las 200 millas, es decir, hay una riqueza que a mí me parece debiera de alguna forma quedar presente en el ámbito del capítulo de medio ambiente. Y respecto a los pueblos originarios, nosotros tenemos que hacernos cargo dolorosamente de esa terrible derrota cultural que sufrimos el 4 de septiembre y decir que lo que estamos viviendo hoy día como segundo intento de escribir una nueva constitución es el espejo, es la sombra de lo que vivimos el 4 de septiembre. Entonces, lo que quiero decir que allí hay dos cosas que son valiosas en este texto. Una, el reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios. Segundo, la necesidad de protección, difusión de su cosmovisión, de sus culturas. Y yo diría que el legislador deberá hacerse cargo en algún momento de la decisión de incorporar escaños reservados para las distintas expresiones políticas, digamos, de los pueblos originarios. Eso. Gracias, Alejandro. Con esto vamos cerrando. Leslie, ¿quieres cerrar con esta intervención? ¿Comentar algo más? Y No, vamos cerrando. solo muy breve, porque ya nos pasamos de la hora. Que es lo que hemos dicho, lo que dije yo, por lo menos del momento inicial, y logro interpretar de las palabras de ambos consejeros. Este es un momento que para los sectores progresistas no es fácil, porque sabemos que nos debemos a una historia política en donde los derechos laborales, los derechos medioambientales, el Estado Social Democrático de Derecho, el feminismo, los derechos de los pueblos originarios son nuestras banderas históricas. Y por lo tanto, la actitud del Partido Republicano y la derecha clásica, digamos, reunida hoy en Evópolis, RN y la UDI, tienen que comprender aquello. Y por lo tanto, siendo la minoría que somos hoy en el Consejo, bregaremos por aquellas banderas. Si no logramos instalarlas, tendremos que adoptar la medida que corresponda para el plebiscito de salida. Si es que nuestras históricas demandas, digamos, no quedan bien plasmadas o vemos un retroceso en ellas.
Pero dejo solamente esto para la reflexión, que si llegase a ocurrir algo así, también nosotros como sector tenemos mucho que reflexionar sobre todo este año, porque conmemorando los 50 años del golpe, entonces estamos frente a una crisis grave en donde nuestra situación es más bien una derrota cultural y política. Y si ello es así, es que tenemos, como digo, mucho que pensar y mucho que rearticular para enfrentar el Chile del futuro. Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos. Muchas gracias a Alejandro, Cristian, que tenía que volver a sus funciones, a Leslie y a todos los que han participado, a todas nuestras amigas y amigos que han concurrido tanto presencialmente como a través del Zoom y los que nos están viendo en el programa de la Fundación. Esta es un trabajo que se está haciendo con la Fundación Ever para tener una publicación a final de este ciclo, a final de año, para contribuir en el proceso constitucional. Las puertas van a estar abiertas de esta casa para que con todos los especialistas que están acá reunidos y otros que participan podamos colaborar en el mejor texto constitucional. Muchas gracias y seguimos gracias. en otra sesión. Gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien.